Hola, ¿qué tal? Yo soy Cruz Briseño y aquí hablaremos de personajes que fueron firmes y decididos en cumplir el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y el día de hoy hablaremos nuevamente de Jesús de Nazaret y nuevamente me acompaña mi amigo Fermín Salas. ¿Cómo estás, varón? Un placer, varón, muy bien. Es un placer estar aquí de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarme a estos 3 videos. Yo creo que se han alargado mucho la vida de Jesús, pues hay mucho que hablar acerca de él, mucho de lo que él hizo en su vida. Próximamente voy a tratar de que los videos sean más cortos, sean de una sola parte. Vamos a estar hablando, tú sabes, ya te había comentado de personajes de la Biblia, tanto personajes que misioneros, pastores, cristianos que hicieron algo con su vida que sea digno de contar en este espacio, ¿verdad? Claro. Y creo que nos quedamos cortos, ¿no? Con 3 videos para hablar de Jesús, ¿no? Se merece, más tiempo. Muy cortos. Porque hay muchas cosas que Jesús hizo. Pero tratamos de hacerlo de la mejor manera y tratar de hacerlo lo más corto posible. Y lo peor de todo es de que como es muy, muy breve el espacio, pues no podemos ir desenrollando todo, sino que tenemos que irnos de golpe, ¡pum! Y muchas veces como que no le sacamos todo ese juguito a cada parte de la vida de Jesús. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. ¿Vean? Claro que sí. Bueno, en los videos pasados hablamos de la familia de Jesús, hablamos de su niñez, vimos que tuvo una madre normal, tuvo un padre común, no eran mágicos, no tenían poderes, eran una madre normal, un papá normal. Vimos que María tuvo más hijos, Jesús tuvo hermanos, y vimos también de su vida, lo que él hizo con su vida, vimos lo que le costó, con cuánto trabajó, y lo que mencionamos ahorita no nos alcanzó el espacio, solamente hablamos así a grandes rasgos de los milagros que hizo, hablamos del cielo y del infierno y vimos que fundó una iglesia, en su trabajo él fundó una iglesia, no fundó la iglesia católica, pero él fundó una iglesia, y en la Biblia vemos cuál es esa iglesia que él fundó. Pero el día de hoy, en esta tercera parte de la vida de Jesús, hablaremos de lo que sufrió para cumplir con su propósito de vida, porque se sufre, hermano, para cumplir un propósito de vida. Muchas veces queremos las cosas fáciles, no queremos sufrir, queremos que todo llegue muy facilito. ¿Qué piensas de eso tú, varón? Que, pues, la verdad, nuestra naturaleza, pues, entre más fácil mejor, ¿no? Entre más fácil mejor. Más fácil mejor para nosotros. Y de hecho, al creer que nosotros sabemos lo que es nuestro propósito de vida, ya pensamos que todo va a ser fácil. De hecho, se batalla para saber cuál es el propósito de tu vida. Estás ahí uno pensando, ¿qué es lo que va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Y luego ya una vez que encontramos, esto va a ser el propósito de mi vida, y ahora para empezar a hacerlo, y luego empezamos a batallar, empezamos a sufrir. En el caso de Jesús, pues vamos a ver que él sufrió para cumplir con su propósito de vida. Bueno, yo platicaba la otra vez con un estudiante de universidad y él me decía que cuando se iba a los exámenes, él no dormía en toda la noche, se ponía a estudiar y en la mañana se iba con bastante café, bastante cafeína, porque se desveló estudiando. Bien pilas. Y así eran sus exámenes. Dice, ahorita ya no puedo porque ahorita ya mi cuerpo ya está muy cansado por el café, o sea, mi cuerpo, mis órganos, y en sí ya no puedo desvelarme, pero antes tenía que desvelarme. O sea, si hay un sacrificio y se tiene que sufrir. Pero vamos a entrar a donde empieza Jesús a batallar o a sufrir. Dice en Marcos 3, versículos 1 y 2, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Una sinagoga es donde se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios. En aquellos tiempos el Pentateuco, ahí hablaban los libros de Moisés y ahí se reunían para hablar de la palabra de Dios. Y dice este versículo que ahí había una persona que tenía una mano seca, pero lo interesante de esto era que los judíos estaban viendo que si lo sanaría o no,
para acusarle, porque era día de reposo. En día de reposo no se podía hacer nada. Y lo interesante es de que estos judíos no les interesaba ni siquiera saber si Jesús en verdad era el Hijo de Dios, si en verdad era bueno. Ellos ya lo más lo que estaban buscando era que cometiera un error para acusarlo. Y es que así son las personas, yo creo, las personas envidiosas o... Son personas que buscan lo propio suyo, ¿no? Lo propio Exactamente. suyo y yo creo que en esos tiempos, pues también la envidia o el temor a perder lo que ya tienen, pues se les hizo fácil en este caso acusar a Jesús, ¿no? Cuando en realidad ni ellos mismos podían hacer esos milagros que él hacía, ¿no? Exactamente, yo digo, lo más impresionante es que si tienes a alguien ahí que está haciendo milagros, ¿por qué no te vas a enfocar mejor en a ver cómo está haciendo los milagros? ¿O qué está pasando? Enséñame. O enséñame. Y no, mejor vamos a ver qué hace para acusarle. Sí. Y pues eso, así hay muchas personas que solamente quieren ver los errores y sobre todo hacia los cristianos. Muchas personas que se dicen ateas o que no creen en Dios, no les interesa ni saber si los cristianos están en lo correcto, si en verdad existe un cielo, si en verdad existe un infierno. No les interesa eso, solamente quieren acusarlos y nos envuelven con los errores de todas las personas. Por ejemplo, tú vas a escuchar de un ateo que dice, no, pero es que la iglesia católica, ellos hicieron la Santa Inquisición y mataron más personas que en las guerras mundiales. Y hablando también de lo que pasa con los niños y los sacerdotes, que no vamos a decir esa palabra porque es muy fea, pero sabemos que ha sido abiertamente que la Iglesia Católica ha tratado mal a los niños. Y muchas personas enredan a todos los cristianos en común, a todos los cristianos, y no se dan cuenta que hay muchas religiones, hay muchas denominaciones. Y en vez de estar juzgando, ellos deberían ver que en verdad hay personas buenas, no solamente hay personas malas, y no solamente hay una religión, sino que hay muchas religiones, muchas denominaciones, pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Entonces lo que deberían de comprobar es si la persona vive de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Pero no nomás es el mundo viendo al cristianismo, ¿no? Esperando a que cometa un error. Y me duele mucho hablar de esto, pero tristemente es así, ¿no? En la viña del Señor vas a encontrar de todo. Y hasta los mismos cristianos, ¿no? Esperan a que otro hermano o otro cristiano cometa un error, ¿no? Para poder verlo ya caer. Entonces, o sea, es algo que viene completamente de nuestra naturaleza, ya sea por envidia, ya sea por codicia, ya sea por, no sé, desear algo del hermano. Pero sí, o sea, hay cristianos que esperan, ¿no? Que el cristiano caiga también. Sí. Oye, hermano, ¿y en tu trabajo no te ha tocado que sepan, o a alguien a tu alrededor que sepan que eres cristiano y que nomás anden viendo a ver qué haces para ver si te equivocas? Sí, eso es en todos. En mi trabajo todos saben que yo soy cristiano. Una porque me pongo a orar siempre, ¿no? Entonces, sí me quieren, me cuestionan en cuestión de la religión, en cuestión de todo, y que me quieran ver caer, pues creo, no me lo dicen abiertamente, pero sí es de esperarse. ¿Tú te has equivocado abiertamente yo me he equivocado delante de personas, no a lo mejor no errores muy graves? Pues no soy perfecto. Pero me he equivocado en errores muy graves. Gracias a Dios hasta ahorita no ha llegado el punto de que digan, ¿y eso que es cristiano? Pero sí me he equivocado. Pero yo que digo, con lo que tú dices, todos somos humanos, todos vamos al baño, todos somos humanos, nos podemos equivocar. Y aquí lo más importante, no solamente hacia los cristianos, sino cualquier persona, es de que no nos enfoquemos en sus defectos, sino que en verdad busquemos sus virtudes, vemos cómo es esa persona, cómo es por dentro, y conocer a esa persona. Yo me preocupo más por equivocarme acá con Dios que en equivocarme con ellos, ¿no? Sí, es lo correcto, sí. Exactamente. Bueno, entonces, los religiosos acechaban a Jesús. ¿Te imaginas vivir con esa preocupación siempre de que, no, están sí, nosotros, que dices, no me voy a equivocar porque me están viendo? Ahora imagínate todo un pueblo entero buscando que Jesús se equivocara. Y luego en Juan, capítulo 11, versículos 47 y 48 dice, entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él.
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es el versículo 53. Nos dice estos versículos que se reunió el concilio. En aquellos tiempos entre los judíos había un concilio, personas que conocían la palabra de Dios y que tomaban decisiones. Y ya todo el concilio así de líderes dijeron: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Hace muchos milagros, hace muchas señales, pero fíjate lo que piensan, ¿qué vamos a hacer con él? Dice, porque luego van a venir los romanos y van a destruir nuestra nación y nuestro lugar santo. Pero están viendo que tienen a alguien todopoderoso y ellos se preocupan más. No sé si en verdad se preocupaban por lo que harían los romanos o simplemente le tenían envidia, pero acordaron matarlo. Lo interesante aquí es que Jesús les incomodaba. Ellos habían sido, como nación, habían sido atacada y quedaron bajo el dominio de varios imperios, y ahorita estaban bajo el imperio de Roma, y ellos ya estaban cómodos. Y a ellos les incomodaba que Jesús hiciera muchos milagros, y entonces dijeron: no, vamos a matarle. Y abiertamente dijeron: vamos a deshacernos de Jesús porque Jesús nos incomoda. Y eso sigue siendo hasta hoy en día. Jesús incomoda bastante a las personas. No sé si a ti te ha incomodado a alguien porque eres cristiano, bueno. Pues yo creo que en todos momentos, ¿no? Ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. Incluso aunque yo cuando estaba en la escuela no iba tanto a la iglesia, pero aún así no hacía las cosas que el mundo pues te ofrece hacer, te ofrece hacer, ¿no? Entonces, incluso ahí mismo me decían: es que tú eres hermano, es que tú... y yo pues los ignoraba, ¿no? Pero yo ya sabía, ¿no? Que, o sea, que eso no estaba bien. Yo tengo una pregunta para ti, hermano. ¿Tú qué piensas de los concilios? ¿De los qué? Concilios. Concilios. ¿Tú estás de acuerdo con ellos dentro del ministerio? Sí, varón, hasta cierto punto. Mira, es que hablando en iglesias te refieres, ¿verdad? Hablando en iglesias, la Biblia habla acerca de que se lidera a través de un pastor. Hasta ahí. Los pastores son los que están a cargo de tomar decisiones y de alimentar al pueblo de Dios y de visitarlos. Pero aquí fíjate que yo creo que, a ver si no me meto en controversia con otras personas, no me importa, eso no me importa, porque hay iglesias que creo que sí tienen concilios, hay iglesias. Lo ideal es que si hay un pastor que él tome las decisiones. Sí, no debe haber concilio. Ya si no hay un pastor, debe de haber un concilio, unos varones llenos del Espíritu Santo, que conozcan la Biblia, que sean personas de oración, pero siempre también con el enfoque siempre de buscar un pastor, porque una iglesia siempre debe de tener un pastor. Ya abriendo un pastor, ya no debe de haber concilios en la iglesia. Bueno, te decía que a Jesús incomodaba al pueblo judío, y ahorita sigue incomodando. Te quería contar una historia hablando de eso, para demostrar cómo Jesús incomoda a este mundo. Un día en el trabajo se acercó una mujer que era lesbiana, y tenía el aspecto de un niño, de un muchachillo. Ya era grande, pero era como un muchachillo curioso y juguetón, y se acercó ella a platicar, y muy, muy amigable. Y luego ya nomás supo que yo era cristiano. Le dije: yo soy cristiano. No me acuerdo por qué, no le puse eso como barrera ni nada. Le dije: soy cristiano. Y ya como que se incomodó, ya no me quiso hablar. Se puso así rara, hasta me hizo media caras. Sin embargo, pues aclarando eso, ¿verdad? A mí no me enseñaron que hay que tratar mal a las personas, ni que hay que juzgarlas por lo que son. Pues yo le seguí hablando y le hablé del amor del Cristo, le hablé porque no era correcto eso, y ella comprendió y ya agarró confianza y me habló, y empezamos a hablar de la Biblia, cosas de la Biblia. Ella no recibió a Cristo, ella no tomó una decisión, pero se abrió para que pudiera escuchar más de la Biblia. Pero te digo, Jesús incomoda, y Jesús incomoda mucho a este mundo, y eso era lo que pasaba aquí. Los judíos se sentían incómodos. Pero mira, vamos a
Se me hace que nos vamos adelantando mucho, pero por el tiempo, pero vámonos directamente a cuando uno de su círculo más cercano conspiró en contra de Jesús. En Lucas 22, 2 al 5, dice así: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Tú has sufrido por una traición de un amigo, bueno? Eso está bien. Pues Jesús lo sufrió. Jesús, estamos de acuerdo que Judas no era cualquier persona. No, pues es que Jesús mismo lo eligió. Sabemos que Jesús tenía muchos discípulos. No te estoy hablando que tenía 50, podría haber tenido miles de discípulos, o de perdido cientos de discípulos, pero de esos cientos de discípulos tenía 12 que eran muy, muy cercanos a él. Y que uno lo iba a traicionar. Y uno de ellos lo iba a traicionar. Eso significa que ya sabía. Eso significa que él ya sabía, él siempre supo quién lo iba a traicionar. Él sabía que Judas era ladrón. Jesús conocía las profecías. Él sabía, en realidad, yo no sé si sea tan fácil simplemente por que lo eligió porque se siguiera con el propósito, se cumpliera el propósito. Pero lo que sí sé es que Jesús le llegó a llamar a Judas, le llegó a llamar amigo. Hay partes de la Biblia que le llamó amigo. No sé si por cordial o no sé, pero le llamó amigo. Lo que sí sé es que era una persona muy cercana a él. Y aquí dice estos versículos que Satanás entró en Judas. ¿Qué piensas tú de las posesiones, varón? ¿Cómo se dice? ¿Posesiones demoníacas? Pues qué miedo, ¿no? Bueno, la mera verdad, pues nosotros lo vemos en películas, lo vemos en libros, o sea, vemos imágenes. Yo creo que como existe lo bueno, existe lo malo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es posible. ¿Y tú no tienes curiosidad, varón, de ver un exorcismo? No. Yo prefiero ver un nacimiento que un exorcismo. Sí, no, pues sí, es muy sabio, varón. Fíjate, yo lo que pienso de los exorcismos es que ahorita, yo creo que tú también piensas, ahorita la mayoría de las personas que dicen que están poseídas, muchas veces no es una posesión, sino que se trata de otra cosa, problemas mentales, pero sí creo que puede haber posesiones demoníacas. En estos tiempos de Jesús había posesiones demoníacas. Entonces, ¿Judas fue poseído o fue vencido por la codicia suya? Es que aquí dice estos versículos literalmente: y entró Satanás en Judas. Está diciendo que entró Satanás en Judas, lo está poseyendo. Yo creo que esas cosas, lo que él era codicioso y que le gustaba, que era ladrón, yo creo que esas cosas le dieron puerta a Satanás para poder utilizarlo, para poder entrar en él. Y ya entrar en él, no sé, aquí no dice que haya hecho cosas así demoníacas, sino simplemente entró en él, hizo algo. Yo quiero pensar que más que todo fue por el placer de Satanás de decir: yo mismo voy y entrego a Jesús. Ya ves que Jesús se da a su enemigo. Pero ese es mi punto de vista, no digo que sea así. Yo creo que se requiere otro video, ¿no? Para entrar más a detalle. Porque eso genera otras preguntas, otras dudas, en el que, por ejemplo, la Biblia menciona de que mismo Jesús sanaba a poseídos de demonios. Uh-huh. Incluso tenemos la historia esta donde saca a los demonios y los demonios le ruegan a Jesús, sí, para meterse dentro de los puercos, y ya ves que los puercos se caen al río. Y aquí dice que entró. De hecho, no menciona la palabra poseyó, pero es como te digo, o sea, son muchas dudas que sí se requiere más. De hecho, yo he estado pensando, quién sabe si lo hagamos así de vez en cuando, sobre un tema y hablar
bastante un tema. Por ejemplo, no, vamos a hablar de qué dice la Biblia de los demonios y ver lo que dice la Biblia de diferentes demonios y tomarnos el tiempo de hablar de demonios, de ángeles caídos. ¿Qué dice Dios acerca del cielo? Y tomarnos el tiempo y hablar acerca del cielo. ¿Qué dice Dios después de la muerte? Y abarcar, como tú dices, porque el tiempo es muy breve. Yo creo que simplemente tocamos pequeños puntos, pero no podemos profundizar en esta situación. En la Biblia menciona de cuando recibimos el Espíritu Santo, el día del Pentecostés. El Espíritu Santo, Ajá. la llegada del Espíritu Santo, sí. Sí. Cuando viene el Pentecostés. Entonces, en ese entonces no podríamos decir que Judas, o sea, de que fue poseído, o sea, fue poseído a pesar de tener el Espíritu Santo, porque en ese entonces no lo tenía, porque todavía no llegaba ese día, ¿verdad? Pero estaba Jesús con ellos. Bueno, es que qué bueno que tocas ese punto, porque yo te quería hacer Perdón. Bien, a ese punto yo quería llegar, el de que los cristianos, bueno, para el que no sabe, vamos a hablar un poquito acerca de eso. La Biblia nos enseña que un cristiano no puede ser poseído por Satanás. Exacto. Porque tiene el Espíritu Santo. Entonces yo te quería hacer esa pregunta. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Ya vimos que no. Entonces es a lo que iba yo. Judas entonces sería cristiano o no sería cristiano. La Biblia nos dice que no era cristiano. No sabemos si en primer lugar, pues Jesús no estaba el Espíritu Santo, pero estaba Jesús con ellos. Y yo no creo que Jesús hubiera permitido que entrara igual Satanás en Judas si él hubiera sido creyente. Pero hay mucho que hablar. Yo digo que sí, vamos a... Es que también en el instituto yo aprendí que Satanás puede escuchar lo que tú quieres de tu boca, lo que sale de tu boca. Por eso dicen que es mejor la oración así en silencio, ¿no? Sí, pero eso ya es, yo creo, muy supersticioso, ¿no? Que Satanás no puede leer, refiriéndose a que Satanás no puede leer la mente, ¿verdad? Sí. De que tengas cuidado con lo que dices. Sí, bueno, pero en ese punto entonces, yo creo que aclaramos algo importante, de que... No era cristiano. De que, vamos a volverlo del Espíritu Santo. Porque de ahí yo sé que varios, ¿cómo se dice? Teólogos van a decir, el Espíritu Santo que iba a llegar cuando Jesús ya no estuviera con nosotros. Jesús, después de resucitar, estuvo aquí en la tierra todavía, creo que por 50 días, y luego ya subió al cielo. Y el Pentecostés creo que vino después, sí, cuando Jesús subió al cielo y después vino el Pentecostés y ya vino el Espíritu Santo. Pero ya esas son otras doctrinas también interesantes de tocar lo del Espíritu Santo y todo eso, todas esas enseñanzas. Pero ¿a dónde quería llegar? Querías llegar si era cristiano o no era cristiano. Si era cristiano o no era cristiano. Entonces por eso nosotros nos preguntábamos, si él hubiera tenido el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo hubiera estado en él, no hubiera sido poseído. No hubiera sido poseído. Pero aquí a lo que vamos es de que, pero el Espíritu Santo ya habitaba en ellos. No, porque era antes del día de Pentecostés. Antes del Pentecostés. Tremendo. Bueno, muy bien. Necesitamos más tiempo para eso. Sí. Como quiera, no lo sabemos todo. Pueden dejarnos sus comentarios y apoyarnos también. No, claro. Simplemente somos jóvenes. Así es. Bueno, entonces vemos lo que Jesús sufrió porque uno de sus círculos más cercanos lo entregó. Imagínate cómo no vas a sufrir que alguien que tú aprecias te traicione, ¿va? Que te tome de esa manera. Pero bueno, ahora quiero que veamos. Te digo, vamos brincando de un punto a otro muy rápido, pero son puntos que hablan acerca de lo que sufrió Jesús por cumplir su propósito de vida. En Lucas 22, 42 al 44 nos habla de la agonía que Jesús tuvo momentos antes de ser arrestado. Y dice así los versículos, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Ahí estaba crucificado? No,
aquí, antes de ser arrestado, aquí él estaba en el huerto del Getsemaní. Él le dice a sus discípulos, tuvo tuvo la última cena, la Santa Cena, después salieron al huerto de Getsemaní, y en el huerto de Getsemaní le dice a uno de sus discípulos, oren aquí, entre tanto yo voy a orar para acá. Y nos dice que los discípulos se quedaron dormidos, pero él estaba orando. Ahí, después de ese momento, iban a venir por Jesús y lo iban a arrestar, y él estaba orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Pero lo que me llamó la atención era de lo que él estaba estresado, de lo que él estaba en agonía, porque dice que su sangre eran gotas de sangre, y eran gotas de sangre. La ciencia a eso le llama hematridosis. Y ese es el resultado de enfrentar la muerte o alguna situación de estrés extrema. O sea que se estresó bastante. Sí, hay personas que han experimentado eso, no solamente Jesús, sino hay personas que lo han experimentado bajo un tremendo estrés. En este momento, pues Jesús sabía que iban a venir por él, sabía que le iban a asesinar, y sabía cómo iba a morir. Y su muerte iba a ser en una cruz, iba a ser una muerte muy dolorosa. La cruz era lo que utilizaban en aquellos tiempos para asesinar a los peores asesinos, a los peores rateros. Era como lo que es ahorita la silla eléctrica, era la pena de muerte para los romanos. Y Jesús ya sabía que se venía eso, y él estaba así muy tenso. ¿Tú te has sentido alguna vez así, varón, amenazado? Que te sientas así con mucho estrés. ¿O sí? Sí, hubo un tiempo en mi vida que llegué a estar estresado, pero triste, por tristeza, no por sentirme amenazado o por nada, no, simplemente. ¿En los estudios o algo? ¿Nunca te dieron un citatorio, varón, o algo? Yo te platico, yo cuando estaba en la escuela, en la secundaria, que me daban los citatorios por algo que hacía. Queremos ver a sus papás al otro día. Y ya desde ese momento podría ser, estaba en la escuela en la mañana, en la secundaria en la mañana, y pone que el citatorio me lo daban a las 10 de la mañana, y ya toda la tarde, más que todo en primer año, y después le perdí el miedo, pero en primer año los primeros citatorios o suspensiones, me daba bastante estrés, me daba miedo. Llegaba a la casa y estaba así todo estresado, y no, me salía a la calle mejor, y estaba todo el día en la calle estresado. No les decía en mi casa porque no quería que me castigaran, y hasta el otro día en la mañana, ya que les daba a mi papá el reporte o citatorio, ya se me bajaba todo el estrés. Bueno, pues yo me imagino que algo así, separando vez, las cantidades, yo creo que así. Sí. Una vez, varón, yo nunca en mi vida me la había perreado, nunca. Llegó primero secundaria, segundo, nunca. Hermano Fermín, no voy a escuchar esto. No, llegó tercero. Uh-huh. Y me la perreé. Uh-huh. Y justo en ese día fue mi papá a recogerme en la escuela. Entonces fue a pedirme la salida porque íbamos a checar algo de unos estudios. Entonces, cuando mi papá se dio cuenta, y fuimos derechito a la casa, ¿no? Entonces ahí fue cuando sentí mucho miedo. Sí. En cuestión de cuál iba a ser la reacción. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí. Entonces me mandó a mi cuarto y otra vez sentí miedo, pero ya como que mi estrés se calmó al momento en que él empezó a hablar conmigo, ¿no? Decirme que él estaba más preocupado por saber dónde estaba que lo que había hecho. Entonces después de eso ya no me la volví a perder. Fíjate, yo cuando me la llegué a perder también, o sea, me llegué a la pinta, o sea, llegué a faltar a la escuela y irme para otro lado, las primeras veces, porque fueron varias, las primeras veces, no estaba a gusto, estaba nervioso de que me fueran a cachar, todo el rato nervioso, y hasta que ya son las 6, eso era en la escuela, cuando me llegué a faltar a la escuela, ya son las 6, y ya estaba tranquilo porque llego para mi casa y ya no me sentía con peligro de que me fueran a cachar. ¿Pero tú sangraste? Claro que no. Yo tampoco. Y entonces para que veas, o sea, lo que sufrió, ¿no? Todo lo que sufrió, todo lo que estuvo, estar pensando. Yo creo que de todo lo que sufrió Jesús, por eso mismo, o sea, él vino a ser aquí humano, ¿no? Para sentir lo que nosotros sentimos, es saber nuestras necesidades físicas, espirituales, lo que necesitamos para sobrevivir. Y yo creo que es cuando entra
el dicho dentro del cristianismo, ¿no? De que Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas, Sí, sí, sí. que tú no puedas hacer o que tú no puedas aguantar. Así es. Jesús experimentó todo, no podemos quejarnos, experimentó más que lo que nosotros hemos experimentado. Y yo creo que ya después de este momento ya pasa lo que le llaman la pasión de Cristo. Ya pasó el estrés, a lo que vamos, y ahora sí ya se ve cuando fue arrestado, y ahora sí ya pasó la pasión de Cristo. O sea, que él sí no estaba estresado, bueno, sí estaba estresado yo creo por todo lo que pasa, pero ya iba apasionado. Porque aquí estuvo pidiéndole a Dios, Dios, si quieres pasa de mí esta copa, el que iba a cargar con todos los pecados del mundo. Señor, pasa de mí esa copa, pero que se haga tu voluntad. Y Dios le dice a otros pasajes de la Biblia que mandó, que ángeles lo fortalecieron a Jesús. Y luego después de eso, ahora sí llegaron a arrestar a Jesús. En Lucas 22, 47 al 48 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y yo te quiero aquí preguntar, fíjate, ya Judas, el que había estado con él, uno de los 12, ya habló con los principales, con el concilio, dijo, yo se lo voy a entregar. Y luego llega y lo entrega con un beso. Y Jesús, sabiendo que Judas era ratero, que Judas lo iba a entregar, Jesús lo tuvo todo el tiempo cerca de él. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo lidió Jesús con Judas todo el tiempo, todos esos 3 años que lo tuvo a su lado? Hay personas muy enfadosas con las que yo no puedo lidiar, que yo digo, esta persona es así, no le quiero cerquita de mí. Y cómo Jesús sí pudo lidiar con él. Yo soy muy impulsivo, como tú lo sabes. Yo creo que tendemos a cometer el error de cuando necesitamos algo nosotros o queremos algo nosotros, decimos, Dios, toma el control, ¿no? Cuando desde un principio Dios ya tiene el control de todo. Entonces, siento que en esta situación con Judas y Jesús ya se lo dejó a Dios, ¿no? Dios ya tenía el control de Judas. Uh-huh. Dios tenía el momento indicado para que Judas cometiera lo que hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si hubiese cometido el error antes de lo que ya Dios ya había tenido previsto, pues yo creo que cambiaría todo, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, bueno. ¿Me explico? Entonces, y más que todo del control que Dios tenía, sí. Yo también digo, aportando eso, yo digo que nos habla de la clase de persona que era Jesús. Era una gran persona, una persona con un templo, una persona muy sabia. Yo soy muy explosivo, varón, a lo que eso me voy. Yo veo que una persona, por ejemplo, aquí que Judas le empezaba a robar. Dice la Biblia que él empezó a agarrar dinero de lo sustraído. Yo si fuera Jesús, que nunca lo voy a hacer, pues yo, cálmate, no estás agarrando dinero de volada, ¿verdad? Y Jesús nunca lo confrontó, lo dejó pasar. A mí me hacen una cosa, si no me doy cuenta no pasa nada, pero yo la primera que veo que es en mala onda, yo voy directo hacia las personas y eso hace que yo me meta en problemas, porque muchas veces uno debe de, espérate, tú todavía no digas nada hasta que... Sí, es que una cosa que hay que aclarar aquí, ¿no? Que Jesús no era tonto, ¿no? Uh-huh. No era ignorante en tratar de ignorar lo que Judas ya hacía, sino simplemente no era el tiempo. Uh-huh. No era el tiempo y es la razón por estos videos, ¿no? Que hasta razón. Mismo Judas tiene un propósito. Y tiene mucha razón en lo que dices que no era su tiempo, porque Jesús sí lo dijo, en algún momento dijo, el Hijo del Hombre va, según él está el escrito, yo voy gozoso, decía él, a hacer lo que me toca, pero hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, mejor le fuera a esa persona no haber nacido. Sí, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Sí. Pero bueno, seguimos adelante. Llegamos hasta su juicio. Ya que fue arrestado, tuvo su juicio y que estuvo basado en inconsistencias. Mateo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Bueno, todo esto pasó de noche, varón. Bueno, lo arrestaron, se llevaron a Jesús, pero sin ningún cargo formal. No fueron a decirle, tú hiciste esto y estás arrestado. Nomás fueron, lo entregó Judas con un beso y lo arrestaron sin ningún cargo. Lo dice el versículo 59 y 60.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. El juicio fue en la noche, debió haber sido de día, para que hubiera alguien que lo defendiera. A esa hora todos estaban dormidos y malamente enjuiciaron a Jesús de noche. Y también nos dice estos versículos que buscaban falso testimonio, buscaban mentirosos que hablaran en contra de él, las pruebas eran falsas. Y también cuando le llevaron ante Pilato, los cargos que le presentaron a Pilato ya no fueron los mismos. Primero lo acusaron de blasfemia, y por eso Pilato pensaba que lo acusaban de blasfemia. Le dijo, no, ustedes júzguenlo según ustedes se acuerden, porque ustedes son los que tienen esas tradiciones. Le dijo, no lo traemos por blasfemia, sino lo traemos por traición, se está haciendo un rey. Le pusieron cargos injustos, entonces tuvo un juicio malo. Imagínate, estar en un juicio preparado, que te digan que hagan todo lo posible para que tú salgas culpable. Pues Jesús sufrió todo eso, sufrió injusticia. Y qué feo es sufrir injusticia cuando tú estás en lo correcto, cuando tú estás haciendo, más que todo, Jesús estaba haciéndole un bien al mundo, y le juzgaron de una manera injusta. Y después de eso, ellos lo arrestan, le hacen su juicio y lo llevan ante Pilato. En Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Y sabes qué me llama la atención aquí bastante? Bueno, me llama la atención de que Pilato veía como inocente a Jesús. Él desde que lo vio, él lo veía como inocente y él no se quería meter en problemas. Es que todos, yo pienso que todos que lo quieran ver como inocente, pues es una cosa, pero todos sabían que era inocente, que no había necesidad. En lo contrario, ¿por qué arreglar un juicio que me viene a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día yo creo que en nuestro país tristemente no hay juicios, sino simplemente el que tiene el poder es el que manda. Aquí hay un dicho que dice que no eres culpable, ¿cómo que eres inocente hasta que se compruebe lo contrario? Pero aquí es al revés, sabemos que eres culpable hasta que se compruebe lo contrario. Pero no debe ser así. O sea. Fíjate, hablando de eso, que eres culpable, y no te estoy hablando de un juez, no te estoy hablando de un juicio ni nada, pero aquí una vez iba para el trabajo con un primo mío, y nos pararon los policías, pero ya nos paran como si cometiéramos un delito o algo. Sí. Y ya nos empiezan a decir, ¿qué onda? ¿Dónde van? No, pues vamos a trabajar, oficial. Muy amables, hablándoles, nosotros soy muy amables, y ellos viéndonos acá, ¿qué traen? No, pues no traemos nada. ¿Qué? ¿Y si busco y si traen algo, qué? Si les encuentro, ¿qué les hago? Pues búsquelo, oficial. Y le iba platicando, no, pues le digo, no, ¿le hacen algo? Le digo, no, oficial, no, nada, pues soy cristiano y que no sé, soy cristiano y no le hago eso. Y le digo, no, sí, pues todos dicen que no le hacen a nada y que no sé qué. Pero fíjate, lo que me sorprende de esto, cómo está el mundo de perverso, ¿va? Porque pues yo también me molesté, y te digo, yo soy impulsivo, por eso te digo que me meto en problemas. Y ya le digo, no, pues le digo, no, sí, antes sí tomaba, oficial, y fumaba y utilizaba otras sustancias, pero ya ahorita yo no ando haciendo con esas cosas. Le digo, ya estoy grande, le digo, fíjese, ya no ando para andar haciendo con esas cosas. Ya después de que le hablé así, ya después, bueno, no, está bien, ahorita nomás te vamos a checar y ya te vas. Pero así es aquí, no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y con Jesús me llama la atención que el mismo gobernador quería, aparte de que él sabe que era inocente, él quería liberarlo. Un gobernador ya no era el juez, sino directamente era como si fueras aquí con el presidente y el presidente quisiera liberarlo, pero ni aún así. El presidente dijo, no, yo mejor me lavo las manos, porque también le quiso agradarle al pueblo. Y llegamos al punto, varón, donde cumple con su propósito Jesús. Jesús cumplió con su propósito y nos lo muestra en Juan 19:10. Dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él ya fue crucificado. Me estoy brincando toda la historia de Jesús, donde donde lo agarran a latigazos, lleva su cruz,
es escupido, lo crucifican, le meten los clavos en las manos, en los pies, desgarran su piel, bueno, antes con los latigazos, ¿verdad? Y lo empiezan a injuriar. Me estoy brincando todo eso, pero llega al punto en que ya cuando ya pasó todo eso, ya Jesús, la última palabra que dijo él, consumado es. Y ahí entregó su espíritu. Esa palabra consumado quiere decir terminado es, cumplido es. Él, si tú recuerdas, en Génesis, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, que ellos cayeron en pecado comiendo el fruto prohibido porque la serpiente los engañó. Dios, el Padre les dijo a la serpiente, le dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí ese texto es la primera profecía mesiánica. Ese texto nos habla de que iba a venir iba a venir la simiente de la mujer, que era Jesús, porque Jesús era 100% humano, pero concebido de una forma divina, y él iba en la cruz, él iba a destruir a la serpiente. Dice que regresamos después de una pausa técnica. Bueno, varón, me quedé en la primera profecía mesiánica de Jesús que se dio en el huerto del Edén. Allí con Adán y Eva, Jesús habló acerca de la simiente de la mujer, habló de una persona que iba a nacer completamente humana, pero que iba a ser concebida de forma divina e iba a herir la cabeza de la serpiente. Para destruir una serpiente hay que aplastarle la cabeza. Es la única manera en que se muere. Entonces eso Jesús lo hizo con Satanás y pasó en la cruz, porque esa profecía mesiánica dice que la simiente de la mujer iba a herir a Satanás, a la serpiente en la cabeza, y la serpiente le iba a herir en el calcañar, eso es en el pie. Cuando una serpiente te muerde, entre más lejos sea del corazón la mordedura, más probabilidades hay de sobrevivir. Entonces en la cruz solamente fue una herida pequeña para Jesús, fue una herida en el pie, no había peligro de muerte. Hablando de una muerte eterna, no había ningún peligro, no fue letal. Y ahí en la cruz Jesús destruyó la cabeza de Satanás. Y en ese texto que acabamos de leer en Juan 19:10, Jesús dijo consumado es. Estando ahí en la cruz, ya cuando Jesús pasó todo lo que tenía que pasar, él dijo, llegó un momento en que dijo consumado es, quiere decir cumplido es. Ya cuando él cumplió, agachó la cabeza y entregó el espíritu. Pero yo quiero llegar a este punto. ¿Cómo terminó su propósito Jesús a los ojos de un humano? Podríamos decir que terminó sin éxito, podríamos decir que terminó sin fortuna, terminó como el peor de los ladrones, como el peor delincuente en una cruz, pero él cumplió con su propósito. Y eso es precisamente lo que quiero hablar en estos videos, de que el éxito no quiere decir que el éxito no es igual a una autorrealización personal, o el propósito de vida, no es una autorrealización personal. Nosotros pensamos que cumplir el propósito de vida, vamos a tener carros, vamos a tener casas, vamos a tener propiedades, y no es cierto. El cumplir el propósito de vida no tiene que ver con los bienes materiales, sino con simplemente cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo ahorita que está mucho, y yo quiero hablar acerca de esos temas debido a que ahorita está mucho el ¿cómo se llama? Emprendedores. O sea, nos ocupamos tanto en las cosas cotidianas, en las cosas materiales, en las cosas del día a día, y olvidamos lo espiritual. Y conscientemente nosotros tomamos la decisión de no darle importancia a nuestra alma, de no darle importancia a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ya nomás vemos que nos está yendo mal, o que la estamos pasando mal, y ya no queremos saber nada del propósito de Dios. ¿Cómo es conocer a Dios pero no conocerlo? ¿Me explico? Con último comentario ya con Judas. ¿Cómo vivió con él? ¿Cómo sufrió con él? ¿Cómo compartió con él mesas? Y aún así no lo conoció. No sé si en realidad lo amó, porque pues no somos nadie para juzgar el amor que se tienen, ¿no?
Pero el acto que él hizo, pues, demuestra todo lo contrario. Voy a causar controversia, ¿verdad? Ese sí es uno de mis miedos. Es que, ojo, no estoy diciendo que no creo en Jesús, que no soy salvo. Yo creo que Jesús murió por mí, que gracias a Él puedo tener vida eterna. Tengo vida eterna porque deposité mi confianza en Él. Es de la única manera en que Él es el camino al cielo. Pero es mi mayor temor. Bueno, no mi mayor temor, sino que sí me he preguntado, sí me he dicho. Imagínate uno diciendo que es cristiano y que estoy junto a Él y oro. Y luego que el día que muera, que en realidad, ándale, no fuiste salvo. Y pasaste todo el tiempo con Él y no fuiste salvo. ¿A qué voy con eso? ¿Por qué digo controversia? Porque no va a faltar quien comente y diga, oye, está dudando de su salvación. Pero yo no me refiero a eso. Yo a lo que me refiero es, nosotros podemos decir, a este punto quiero llegar, que las personas dicen, no, con creer ya eres salvo, y es una mentira. Las personas viven engañadas. Te voy a decir por qué. Porque sus actos lo demuestran. Personas que dicen, oye, nomás con creer en Jesús, pero están en drogas, están tomando, están teniendo una vida inmoral, están viviendo en pecado. Y dicen lo peor de todo. No estoy hablando de personas que están lejos de Dios, estoy hablando de personas que van a una iglesia, que se dicen ser espirituales, que se dicen ser cristianos. Y fue lo que pasó con Judas. Judas aparentaba ser un hombre piadoso, aparentaba, yo creo que para Jesús. Yo creo que hasta pasaba tiempo en oración, porque era uno de sus 12 discípulos, los más cercanos a él. Jesús pasaba el tiempo en oración, y que un día le dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Y yo creo que entre esos estaba Judas. Y Judas también tuvo que predicar. Yo creo que él predicaba. Y yo digo, lo que tú decías, conocer, lo que es conocer y no conocer a Jesús. Por eso es algo personal. Sí. Y por eso yo aclaré, yo no estoy diciendo que yo dude de mi salvación. Y lo dejo muy claro, yo no dudo de mi salvación. Eso sí lo tengo bien claro. Y yo lo tengo más claro, ¿por qué? Porque no es porque yo sea bueno, no es porque yo sea malo. O sea, yo deposité mi confianza en Jesús. En Él la deposité porque yo sé que fuera de mí, yo no podría ser salvo del castigo eterno. Bueno, entonces Jesús cumplió con su propósito. Eso nos motiva a nosotros, o esto nos debe enseñar a nosotros que un propósito no simplemente es lo que vemos con nuestra vista. Nuestra vista nos puede engañar. Si una persona la está pasando mal, no quiere decir que él no esté cumpliendo con su propósito, que esté siendo mal. Tal vez ese es el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, después de esto, Jesús entregó el Espíritu, fue sepultado. Nos adelantamos, fue sepultado. Pilato puso soldados en la tumba de Jesús, y 3 días después resucitó. Nos dice en Mateos 28, 5-6, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús, literalmente, varón, volvió a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no quiere decir que el alma se despegó y se fue, no. Volvió a vivir. El cuerpo literalmente se levantó. Nosotros sabemos que morimos y vamos al cielo. Las personas saben que existe un cielo y piensan que no es un cielo físico, que es, no sé, que son espíritus. Y Jesús no resucitó en espíritu, sino resucitó corporalmente. Tú sabes que hay muy pocas evidencias de los restos de Jesús. Sí, bueno, supuestamente no hay ninguna evidencia. O sea, lo que me refiero es de la tumba está ahí, la roca está ahí. Y creo que los israelitas la usan como centro de atracción, ¿no? O sea, como museo, como algo simbólico. No sé no sé por qué, si ellos todavía piensan que no hay en el Mesías. Sí, ¿verdad? Sí, ha de ser una parte, o no sé cómo esté eso, pero sí es cierto. De hecho, hay videos en internet, puedes encontrar videos de la tumba de Jesús. A lo que yo decía, lo dije así como en broma, jugando, de que hay pocos restos de Jesús, porque hay una persona, hay un historiador,
que dicen que lo único más cercano, no es ni un historiador, creo que fue un monaguillo, no sé qué, no recuerdo el nombre, pero que dice que la evidencia más cercana de que Jesús existió es que existe un hueso, un talón, creo que podría ser de Jesús, y eso no es cierto, porque Jesús resucitó corporalmente, no hay restos de Jesús y no lo van a encontrar. Y lo más interesante de esto, que ha habido muchos líderes en el mundo, que Mahoma, que Buda, el que tú quieras, ahorita se habla mucho de la espiritualidad y mencionan a esas personas grandes maestros y todo eso, pero todas esas, ahí están sus tumbas y ahí están sus restos, pero la única tumba que está sin sus restos, sin huesos, sin nada, es la tumba de Jesús, porque Jesús volvió a vivir corporalmente. Y luego quiero pasar viendo que no hay restos, podemos decir, no, pues entonces tal vez Jesús nunca existió, pero en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 8 nos dice que hubo muchos testigos de su resurrección. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está diciendo a todas las personas que Jesús se le presentó. Digo, tal vez podamos decir, no hay evidencia de que Jesús, del cuerpo de Jesús, pero sí hay mucha evidencia de Pablo, sí hay mucha evidencia de Pedro, sí hay evidencia de que ellos existieron. ¿A qué voy con todo esto? Hay personas que se hacen llamar ateos y dicen, tal vez Jesús ni existió, o no, o era una persona a lo mejor que era sabia, pero... alienígena. Era un alienígena, ¿verdad? De otro planeta. Sí hay personas que lo sí, hay personas que lo dicen. Y dicen, hay otras personas que dicen, no, a lo mejor era una persona sabia e inteligente, pero pues no era hijo de Dios. Y a mí lo que me llama la atención es de que estas personas, ellas se muestran, las que hacen estos comentarios, se muestran ellas como si ellas se creen más sabios que Pablo, se creen más sabios que Pedro, se creen más sabios que las personas antiguas, y dicen, ellos estaban confundidos. Jesús sí vino a este mundo, a lo mejor esa persona sí existió, pero no era un Dios, era un humano que era como un maestro. Y yo digo, ¿cómo se quieren hacer más sabios que estas personas? Deberían de perdido leer las cartas del apóstol Pablo, las que él escribió, y se darían cuenta que no era cualquier persona, era una persona inteligente, era una persona que tenía cordura, era una persona que sabía distinguir, una persona sobre todo que también sabía analizar lo que era incorrecto y lo que era incorrecto. Pero te digo, hay mucha evidencia, tal vez no hay evidencia de Jesús, de su cuerpo, pero hay mucha evidencia. Pero volvemos a lo mismo, o sea, son personas que no conocen el propósito de Jesús, ¿no? El por qué él tuvo que morir así, el por qué, porque ellos mismos, incluso las mismas personas que lo apedreaban, que le gritaban cuando él cargaba la cruz, ellos todavía ahí no sabían el propósito de Jesús, el propósito del por qué hacer eso. Entonces, esa misma ignorancia se fue transmitiendo conforme vaya pasando el tiempo. Una, porque pues así es Satanás, ¿no? Así es el diablo. Va a poner trabas siempre, ¿no? Y como nosotros vivimos en este mundo, nuestra naturaleza, ¿qué es? Pues es buscar lo malo, ¿no? Buscar primero lo malo antes que lo bueno. Y por eso mismo ahí viene ese pensamiento, ¿no? Sí, bueno. Falta de sabiduría. Sí, pero para una persona que en realidad quisiera saber fuera de la Biblia que Jesús existe o no, simplemente que investigue acerca de estas personas, de Pablo, de Pedro, qué dice la historia de ellos. Sí hay mucho registro de ellos y se va a dar cuenta que por lo menos Jesús no fue algo inventado por lo que dicen que por las iglesias o eso. Se va a dar cuenta que es algo histórico y es algo real. Después de esto, Jesús ascendió al cielo. En Hechos 1:8, 11 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos,
¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él terminó, varón, él cumplió con su propósito, él murió por los pecados de la humanidad, resucitó. Después estuvo aquí muchos días, se les apareció se presentó a varias personas y después de eso él fue subido al cielo, varón. Y la Biblia nos dice que él un día regresará y esta vez no va a regresar como una persona humana. Vamos a decir, a Jesús cuando estuvo aquí en tierra, pues lo veían, era una persona normal. Sudaba, sangraba. Exactamente, era una persona normal, por eso no, las personas les resultaba creer en él, les resultaba difícil creer en él, pero algún día ya va a regresar como el Rey de Reyes que era, y como Señor de Señores, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores y va a gobernar desde aquí, desde Jerusalén, mejor dicho, desde la tierra, desde Jerusalén va a gobernar a todo el mundo y van a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores y se va a dar cuenta la humanidad que en verdad existió Jesús y se darán cuenta de que Él cumplió. Ahí van a empezar a creer, pero se dan cuenta que fue demasiado tarde. Así es, varón. Y así es como terminamos la vida de Jesús. Brevemente hablamos de su propósito, que el propósito de vida fue destruir a la serpiente. Y el propósito de de hablar de la vida de Jesús es para animarnos a cumplir, a buscar cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y ser firmes y decididos en cumplir con ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Algo que quisieras agregar, varón? No, varón, la verdad fue de bendición para mi vida estar aquí, hablar de Jesús, porque hay cosas que aprendí, muchas cosas que aprendí. Igual. Bueno, varón, muchas gracias por haberme acompañado nuevamente. Nada. Y yo creo que aquí terminamos. Y les recordamos, esto es Vidas con Propósito. Y nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, con doble O al final en Vidas con Propósito. Con doble O. Volvemos con David la próxima vez. Volvemos con David. No se pierdan los próximos episodios con David, el Rey David. Gracias. Nos vemos, varón.